Ahí está. Bueno, ¿alguna se anima a, bueno, nada, a decir qué es lo que es el modelo social de la discapacidad? ¿Qué dice la convención de qué es el modelo social de la discapacidad? Eh, Básicamente, por ahí resumiendo un poquito lo que estuve leyendo y viendo los videos, lo que trata de diferenciar es del paradigma anterior que la discapacidad es una construcción social. Ujú. Esa es, a diferencia, ¿no? Del modelo médico que se centraba exclusivamente en la persona, en que era un problema individual. Bueno, acá la persona en contacto con ese entorno, con la sociedad, se da cuenta que esta es la que le pone limitaciones, y aparecen estas barreras de las cuales habla. Bien, muy bien. ¿Alguna otra que quiera profundizar un poquito lo que dijo Ailén? ¿Qué dice la convención de qué es el modelo social de la discapacidad? ¿O qué se les ocurre a ustedes que es, o que han escuchado, que han leído? Bueno, esto ya ustedes la convención la vienen viendo en varias materias, así que a esta altura alguna idea tienen que tener, que, ¿qué dicen? ¿Están ahí o están todas, me dejaron acá clavada con Ailén? Estamos las 2. La idea de hacer el encuentro sincrónico es que interactuemos. Si yo voy a hablar sola, grabo un video y se lo subo. La idea de tener un encuentro sincrónico, chicas, es que se desmuteen, que se pongan cámaras si pueden. Entiendo las circunstancias, pero no hago clase sincrónica todas las semanas, la hago una vez cada tanto, justamente respetando y entendiendo las dificultades, las complejidades que tenemos todas estando en nuestras casas, con la conexión y demás. Les pido que le pongan onda, que participen, si no, la verdad es que no tiene sentido hacer una clase sincrónica para hablar yo. Me grabo, subo un video y bueno, y cada una se arregla con el contenido que se sube. La idea es que el encuentro sincrónico pueda tener un intercambio, pueda tener una ida y vuelta, yo las pueda escuchar. También la participación en estas clases tiene que ver con un poco con mi concepto de ustedes. Algunas ya se empezaron a ir. Pero bueno, la idea es que participen, chicas, que las quiero escuchar, quiero ver qué piensan, quiero ver qué dicen. Este, Así que bueno, las escucho a las que están por ahí, desmutéense y bueno, y hablemos un poquito de qué entienden ustedes por el modelo social. Bueno, hola, profe. Bueno, voy a aportar algo. También habla de la discapacidad, que es una cuestión de derechos humanos, en donde, bueno, los países que afirman la convención quieren eliminar todo tipo de barreras para que todas las personas, perdón, para que todas las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que los demás. Eh, También habla, bueno, que se destaca que no trata de hacer el bien a las personas con discapacidad o de proporcionarles asistencia social. Se trata de asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos y civiles de igual modo que las personas sin discapacidad. Bueno, es un poco lo que decía recién, ¿no? ¿Qué más habla? Bueno, es un poco lo mismo que decía Ailén, ¿no? Que se entiende que el concepto de discapacidad, ¿no? Entiende que va cambiando, ¿no? Porque la discapacidad depende del entorno de una persona. Esto quiere decir que depende de sí en el lugar donde una persona está, tiene o no tiene las cosas que necesita para hacer lo mismo que los demás. Bueno, básicamente fui armando así el trabajo, este punto.
Bien. Profe, perdón que interrumpa, una de las chicas que salió recién, Ledesma, me avisó que salió porque se le cortó la luz. Ah, Así que es por eso. está bien, sí, está complicado con este tiempo. Bien. Yo ¿Algo? algo que para sumar, ¿no? Que no sabía, que la convención, o sea, mientras lo leía yo digo, fue hace nada, hace muy poco, recién en el 2006 y Argentina lo ratifica recién en el 2008, como Muy poco, nada, hace muy muy poco. reciente, sí. Muy reciente, por eso todavía todavía está tan vigente lo anterior, digamos, todavía la convención no está recontra instalada ni todas las instituciones han podido como acomodarse a la convención, ¿no? Bueno, fíjense que la resolución, la educación inclusiva todavía está en la convención desde el 2016, todavía recién hace 2 años tuvimos una resolución que empieza a hablar de esto en las escuelas de la provincia. Y todavía cuesta instalarlo, digamos, ¿no? Entonces miren cómo son procesos históricos, por eso, bueno, está bueno entenderlo, y en realidad la convención empezó en los 70, como vimos, ¿no? O sea, fue todo un movimiento social que empezó desde hace 30, 40 años a instalarlo, y recién se plasma la convención hace 15 años, pero todavía falta mucho, ¿no? Entonces, bueno, bien, aparecieron varias cosas de lo que dijeron. Por un lado, hay una condición de la persona, digamos, ¿no? Hay una condición de salud de la persona, o determinada característica de la persona, y hablaron también del entorno, ¿no? De esa interacción entre la persona y el entorno, y que un poco de esa interacción surge, ¿no? La discapacidad. Entonces ahí aparecen como, hay un término ahí que es crucial en la convención, que es lo que genera el entorno para que exista la discapacidad. Profe, de hecho, las barreras mismo las pone el Las entorno. barreras, exacto, las barreras. Las barreras es el concepto como clave en relación a la discapacidad, porque bueno, ahí es donde aparece, en esa interacción entre sujeto y entorno, es donde aparece la barrera, digamos, ¿no? En el acceso a un derecho, en el acceso a la participación, en el acceso al ejercicio, ¿sí? O a la vida social. Entonces esa es un poco la barrera, es la que establece para el modelo social la discapacidad, ¿no? Bien, y hay otros 2 conceptos fundamentales de la convención que hacen un poco a esta, también hablan de esta interacción, ¿no? Por un lado el término de apoyos, que lo vimos, creo que en ese video de clase 9 estaba, el concepto de apoyo y el concepto de accesibilidad, ¿sí? De ajustes razonables, ¿sí? ¿Quién me habló un poquito de estos 2 conceptos? Porque son parecidos o hablan de un poco de las posibilidades de eliminar esas barreras son mediante apoyos o mediante ajustes, ¿no? ¿Qué se acuerdan de estos 2 términos? Hay una barrera, una persona que no camina, que transita, ¿no? Que tiene una dificultad motora, tiene que ir a un edificio público y hay escaleras, ¿no? ¿Cómo intervendría en ese ejemplo el término de apoyo? ¿Qué sería un apoyo en esa situación? ¿Y qué sería un ajuste razonable en esa situación? Una persona con dificultad motora y un edificio público con escaleras. ¿Qué se les ocurre un ejemplo de qué sería un apoyo en ese ejemplo? La responsabilidad, digamos, de ese edificio de que pueda hacer una rampa, ¿no? Le puede Bien. pasar, digamos, a cualquier persona, pero digo, que tenga una rampa Sí. ya. Bien, la rampa. ¿Qué sería la rampa? ¿Apoyo o ajuste? Para mí un ajuste. Ajuste. La rampa es un ajuste, ¿sí? El ajuste se Ah, hace sobre el entorno, ¿sí? O un ascensor, ¿no? También es otro ajuste, ¿sí? Bien, ¿y qué sería un apoyo en esa situación, en ese ejemplo?
Si la rampa es el ajuste, el apoyo, ¿qué sería? ¿Qué podría ser? ¿El acompañamiento del otro? Sí, No. puede ser, puede ser. El acompañamiento o una persona que la levante a UPA podría ser un apoyo. Porque me imaginaba esto, vos decís, bueno, están las escaleras y imagínate que para hacer una rampa un tiempo lleva, si es que creen necesario hacerlo o no. Entonces digo, bueno, necesitas de alguien que te acompañe como para esas circunstancias, ¿no? Bien, por eso, una persona puede ser un apoyo, alguien que lo ayude, pero también, bueno, una silla de ruedas es un apoyo, ¿no? En ese caso. O sea, los apoyos siempre son a la persona. ¿Qué otro apoyo, una persona con discapacidad visual, qué apoyo tiene? Pongamos un ejemplo igual, una persona ciega que tiene que ir a sacar plata a un cajero. ¿Qué sería un apoyo y qué sería un ajuste? Y la señalización en braille, profe, sería Bien. uno. ¿Qué sería la señalización en braille? ¿Apoyo o ajuste? Un apoyo. El ajuste siempre es en el entorno y el apoyo es a la persona. En el caso, por ejemplo, es un ajuste, ¿sí? Por ejemplo, vieron que los cajeros automáticos algunos tienen braille, otros tienen la posibilidad del audio, ¿sí? Sí. Entonces, esos son ajustes que se le hace al entorno para hacerlo accesible, ¿sí? Para que una persona ciega pueda. ¿Y qué sería El un apoyo apoyo? sería alguien de confianza que lo acompañe por el conteo del dinero. Puede ser, igual una persona ciega puede contar, porque los billetes vieron que tienen El Tienen bastoncito lectura, ese que usan, ¿cómo se llama? el bastón blanco Es. o el bastón verde, vieron que blanco es ciego y verde es disminuido visual, ¿vieron? Con discapacidad visual pero no completa. Entonces, el apoyo es un elemento que usa la persona, ¿sí? Y el ajuste es algo que es una modificación que se hace al entorno, ¿sí? Lo mismo en la escuela, por ejemplo. Bueno, lo vemos, los ajustes son todas las adecuaciones que se pueden hacer, digamos, al entorno, ¿no? Para que un chico con discapacidad pueda participar de la escuela. Entonces, los apoyos siempre son a la persona y los ajustes siempre son al entorno, ¿sí? Es importante esta diferencia porque son dos conceptos que se complementan, pero que son distintos, ¿no? Y es muy importante que los tengan bien en claro, ¿sí? Porque entonces esa es la manera de poder entender cuáles son las modificaciones que hay que hacer en el entorno para poder eliminar esas barreras, ¿sí? Si yo no elimino las barreras, hay barreras que hay barreras que se pueden eliminar. Por ejemplo, si yo diseño un edificio todo en planta baja, sin escaleras, no voy a tener que hacer ninguna adecuación de rampa porque es un edificio pensado desde el diseño, que es lo que es el concepto del diseño universal, para la participación de cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, los metrobús tienen un diseño universal, no tienen no tienen escalones, no tienen escaleras en ningún lado, ¿sí? En el piso tiene toda una señalización, ya en todo el piso tiene una señalización con textura, que eso hace que las personas con bastón blanco puedan identificar cuando está en el borde, o sea, ustedes no se dan cuenta, pero si lo miran, los bordes de los andenes tienen las cerámicas con textura y eso hace que las personas puedan, que los bastones identifiquen que ahí termina el piso, digamos, y que ahí finaliza el andén, ¿sí? Lo mismo en el subte. Bueno, entonces, se puede desde el diseño eliminar las posibles barreras que puedan haber, o, bueno, en este caso hacer una rampa, hacer un ascensor, si es posible, digamos, un ascensor, bueno, son todas modificaciones que se van a hacer después, ajustes para eliminar esa barrera, ¿sí? Y a veces si no es posible eliminar la barrera, están los apoyos, ¿sí? Que puede tener la persona para poder acceder o transitar o estar, bueno, participar de esa situación o de ese lugar. ¿Se entiende?
son dos conceptos complementarios, pero que son distintos, porque uno es a la persona y otro es al entorno, ¿sí? Pero ambos, bueno, intentan eliminar esa barrera, ¿sí? Por lo tanto, eliminar las consecuencias, digamos, de la discapacidad o de lo que podría ser una discriminación, ¿no? Porque todas las personas tienen los mismos derechos, entonces una persona tiene que poder acceder al cine, tiene derecho a ir al cine, tiene derecho, bueno, ¿qué salas de cine son accesibles? Todas, algunas. ¿Qué parte del cine está dispuesto para que las personas con, en este caso, con una discapacidad motora puedan acceder, ¿no? Lo están obligados los cines, los teatros a tener accesibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en algunos casos tienen que hacer algún ajuste, ¿sí? Para que las personas con silla de ruedas, por ejemplo, puedan acceder a las salas de cine. ¿Sí? Entonces ahí hay que hacer ajustes, ¿sí? Bien. Bueno, todo lo que tiene que ver con la convención, que es el trabajo práctico 3, que a mí, yo les puse, no sé si todas lo pudieron ver, pero les puse un video de Ana Peláez, que es una abogada ciega, que ella formó parte de la redacción de la convención. Es muy interesante, bueno, escucharla en el video que yo les puse en la clase, porque bueno, encima justamente ese día habla en un congreso sobre discapacidad intelectual, y no sé si lo notaron, pero ella en el primer momento que empieza a hablar, dice, bueno, que uno el espíritu de la convención es el lema "nada sobre nosotros sin nosotros", ¿no? Y qué quiere decir para ustedes nada sobre nosotros sin nosotros? ¿Lo vieron eso? ¿Lo leyeron en algún lado o en la convención? Sí, de hecho también surge con este movimiento de vida independiente en Estados Unidos. Exactamente. Ahí, con todo este movimiento hippie, con, bueno, las personas con discapacidad acá empiezan a tener, empiezan a reclamar por sus derechos y por equidad, lógicamente. Ujú. Bien. El lema nada sobre nosotros, nada sobre nosotros, sin nosotros, habla de la participación, ¿no? Y que siempre en todos los temas que hablen de la discapacidad, tiene que haber personas con discapacidad como protagonistas, ¿no? Digamos, hablando, diciendo, participando, exponiendo. Y ella lo que dice en ese congreso es, me invitan a mí, que soy ciega pero no hay ninguna persona con discapacidad intelectual hablando en este congreso. Es lo primero que ella les dice cuando se para ahí. Montón de gente reunida hablando de la discapacidad intelectual y no hay una persona con discapacidad intelectual que esté parada en el estrado diciendo, hablando por ella misma, ¿no? De qué le pasa, qué siente, como si, bueno, todo eso también es todo un concepto muy del modelo rehabilitador o hasta el modelo de marginación, ¿no? Hablando de las personas con discapacidad como si fueran cosas, objetos que hay que curar, que hay que incluir, que hay que, ¿no? Hasta incluso esto, con la mejor intención, bueno, a estas personas hay que incluirlas, ¿no? Tenemos que analizarlas bien, saber bien para que puedan participar, incluirlas en la sociedad, con la mejor intención, pero las personas con discapacidad son sujetos de derecho, son personas que pueden y deben ser parte de las decisiones que tienen que ver, que van a tener que ver con su vida, ¿no? Entonces, bueno, también hay todo un cambio de concepción que trae el modelo social que tiene que ver fundamentalmente con esto, con la importancia de considerar los sujetos de derechos, sujetos activos, y que en todo caso tenemos que garantizar la participación como puedan participar, pero tienen que ser parte, ¿sí? En todo caso, bueno, habrá que buscarle la vuelta, hacer los ajustes o los apoyos que haya que hacer, pero en ese congreso tenía que haber una persona con discapacidad intelectual hablando de qué siente, qué le pasa, qué quiere, qué reclama, qué necesita, cómo, ¿no? Bueno, Aparte, ¿quién más que ellos que entiendan lo que le pasa, ¿no? O sea, tal como, cual, como todo, como lo que uno dice, a mí me pasa tal cosa, yo tengo derecho a decir qué me pasa, qué necesito. claro, Entonces, es lo mismo que en la escuela, que proponemos esto de la participación y la voz de los chicos, es de todos. Si yo le quiero enseñar a un chico y tengo que saber qué es lo que necesita, lo tengo que escuchar primero, conocerlo para saber qué es lo que necesita, en qué parte lo puedo ayudar.
o en qué va a ser mejor para él o más fuerte. Tal cual, totalmente, digamos, ¿no? Como, bueno, considerarlos sujetos activos, políticos, y que en todo caso, bueno, nuestra tarea tiene que ser facilitar ese acceso, facilitar esa participación, facilitar que se escuche esa voz, pero bueno, con ajustes y con apoyos, nunca supliendo esa voz, porque nunca vamos a poder saber o reemplazar lo que le pasa, lo que siente y lo que quiere, lo que desea, lo que sueña una persona con discapacidad. Entonces, bueno, ahí es importante esa parte de cuando Ana Peláez dice eso, ¿no? Porque ella rescata que ella como abogada ciega, incluso ella integra el comité que monitorea el cumplimiento de la convención, o sea, la convención tiene un comité de personas con discapacidad que lo hace el seguimiento en el mundo, y ella dice, bueno, acá tiene que haber personas con síndrome de Down, con discapacidad, hablando. Bueno, no sé si alguna no lo vio, les recomiendo buscar ahí en la clase ese video porque es muy interesante cómo ella cuenta, digamos, y presenta todo lo que tiene que ver con la convención, porque aparte ella formó parte de la redacción de la convención. Ese video está subido en una de las clases, de las últimas. Bien, Profe, entonces, sí. Te una escucho. consulta. Sí. Las configuraciones de apoyo entran dentro de ajuste cuando nosotros hacemos configuraciones en la escuela, dentro Sí. de ajuste, porque es Sí. lo que le va a proporcionar el entorno. Sí, en realidad dentro de eso también puede haber apoyos, porque yo puedo dentro de las configuraciones, yo puedo planificar que el chico tenga, no sé, que utilice algún apoyo para poder, no sé, algún elemento, puede ser un apoyo también. Puede haber apoyos o puede haber ajustes, puede haber ajustes, pueden estar las dos cosas dentro de las adecuaciones o las configuraciones que yo pueda realizar. Pero tengo que tener claro que, pues, no sé, si el chico viene con un acompañante externo, el acompañante es una figura de apoyo para el niño. Como decía la compañera, bueno, una persona que lo ayude es una figura de apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, hay cosas que pueden ser apoyos. Si yo, por ejemplo, no sé, me apoyo en la familia para que haga lectura anticipada de lo que se va a trabajar el día anterior, eso es un apoyo, ¿sí? Bueno, puede haber de las dos cosas, no siempre son ajustes, ¿sí? Si yo trabajo, sí, sobre, por ejemplo, en vez de un texto le doy un video, un material audiovisual, ahí sí estoy haciendo un ajuste sobre el material con el que va a trabajar. Eso sí sería un ajuste. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Bien, como bueno, según la situación. Pero entran las dos cosas dentro de los ajustes, en las cosas que se pueden hacer en la escuela, ¿sí? Lo que hay que tener claro en el caso de la escuela es poder analizar cuáles son las barreras, ¿no? Primero, y según esa barrera, si yo puedo realizar un ajuste a la barrera, mejor, digamos, bueno, hago un ajuste. Y si no puedo hacer un ajuste, bueno, ¿qué apoyo puede tener la persona para superar esa barrera? ¿Sí? Por eso es tan importante primero analizar cuáles son las barreras para poder entender si puedo hacer un ajuste sobre la barrera o si la persona tiene que tener un apoyo para superar esa barrera. Ahí voy a hacer un análisis. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Siga nomás. Bueno. Bueno, no, en relación a esto, bueno, como para cerrar todo lo que tiene que ver con la convención, pero bueno, está el trabajo para entregar. La idea de la convención es entender que es un poco lo que establece lo que llamamos el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esto, bueno, que ya en las últimas dos clases hay varios videos en los que yo hablo de esto y no vamos a redundar, pero sí, hoy quería empezar a hablarles un poquito de lo que es el concepto para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Igual les voy a subir después un video que ya está grabado con una explicación un poco más detallada para que lo vuelvan a ver, pero bueno, un poco para empezar a hablar de cómo interactúa o qué es lo que trae de nuevo lo que dice la Organización Mundial de la Salud en relación al concepto de discapacidad.
Porque bueno, la Organización Mundial de la Salud obviamente siempre, y sobre todo porque son médicos los que integran la Organización Mundial de la Salud, lo que primaba siempre era el modelo médico, ¿no? Digamos, el modelo rehabilitador, el modelo normalizador, el concepto de la minusvalía, digamos, a lo largo de la historia, yo creo que eso en el otro video estaba, se los decía, la Organización Mundial de la Salud fue teniendo distintos modos de clasificar la discapacidad, ¿sí? En un momento era la clasificación internacional de la minusvalía y con estos términos, digamos, todo eso viene de ahí, digamos, no es que de acá alguien se le inventó llamarle minusválido, llamarle incapacitado, llamarle, no. Todo eso viene y baja en modelos de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, en el 2001 cambia la conceptualización para la Organización Mundial de la Salud, y nos trae lo que se llama la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, lo que se llama la CIF, S-I-F, como el CIF, pero la CIF sería en este caso, porque es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que después vamos a profundizar un poquito en la CIF, solo se las nombro, pero en la clase que viene y en las otras vamos a hablar un poquito más detalladamente de cómo clasifica la discapacidad la Organización Mundial de la Salud, así que bueno, y ahí vamos a analizar, empezar a aprender a entender los certificados de discapacidad, pero bueno, un poco lo que trae la Organización Mundial de la Salud en el concepto de discapacidad tiene que ver con un pasito, bueno, en realidad tiene que ver un poco con el modelo social, pero lo que le llaman, para la Organización Mundial de la Salud, le llama modelo socioecológico de la discapacidad, ¿sí? Y es más o menos parecido al social, pero lo que establece, digamos, para la Organización Mundial de la Salud es esta cuestión entre sujeto, una persona con una determinada condición de salud o condición de alguna deficiencia en su funcionamiento, y el entorno, ¿no? Vuelve a hablar de esto del concepto persona-entorno y esa interacción, pero a su vez complejiza un poco el concepto del entorno, porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que ese entorno de la persona tiene varios, a su vez, entornitos, que como tipo mamushka, que esto ya creo que lo vimos, que es lo que es el modelo ecológico, digamos. La persona tiene primero un entorno familiar, el que sea, el que le tocó tener. Después tiene un entorno, un segundo entorno que es como el social más cercano, y los recursos que tiene, si tiene obra social o no, si vive en un barrio humilde o en un barrio, o si tiene recursos o no, si tiene plata o no, ¿no? Si vive en un country o si vive en una villa, si vive en la ciudad de Buenos Aires o vive en la puna de Jujuy. Esos entornos son absolutamente diferentes, ¿no? El familiar, el social más chiquito, y después está el entorno más, el social y político, ¿no? Si yo vivo en este lugar, tengo determinado acceso a determinadas cosas, si vivo en la puna de Jujuy, no tengo el mismo acceso que tengo acá a recursos, a hospitales, a escuelas, a centros terapéuticos. Bueno, esos distintos entornos que tiene la persona también condicionan cómo va a ser la vida de este sujeto, ¿no? Entonces ahí habla un poco de cómo ese ambiente de la persona también va a condicionar las posibilidades que tenga este sujeto en su vida, ¿no? Entonces es un concepto que también evoluciona, que no es estanco, ¿no? La que dice la discapacidad no es un concepto estancado y es una cosa que se etiqueta y listo, y ya está, queda esto acá y no varía, ¿no? Porque no es, yo puedo decir que esta persona tiene síndrome de Down, ¿no? Y una que nació en Ciudad de Buenos Aires y una de la puna allá en el medio de la montaña. Bueno, esas personas con el mismo diagnóstico, con la misma cuestión de sus cromosomas, va a tener una vida totalmente distinta. Ni mejor ni peor nos estamos valorando, va a ser muy distinta, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas variantes que se abren analizando ese entorno son los que también van a darme información en relación a ese sujeto y a su discapacidad, ¿no? Y a sus posibilidades
de funcionar y de participar y de realizar actividades en la sociedad, ¿sí? Entonces ahí introducen distintos conceptos que tienen que ver con esto que decía recién, con las características de la persona, con su estructura corporal y su diagnóstico, lo que sería estrictamente un análisis sobre su diagnóstico, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué tiene? Podríamos decir, bueno, síndrome de Down, por ejemplo. Y después las posibilidades que esa persona tiene de realizar determinadas actividades en la sociedad, puede estudiar, puede trabajar, puede viajar sola, bueno, dentro de eso hay un montón de cosas que después las vamos a ver más en detalle. Y después tiene que ver con la participación, ¿no? ¿Qué puede hacer esa persona en ese entorno, ¿no? Con esas características que tiene. Tiene autonomía, ¿no? Puede viajar sola, tiene manejo del dinero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la participación de la persona en la sociedad, en la vida social, ¿sí? Entonces, bueno, se abren un montón de posibilidades, que son todos esos códigos y números que aparecen en el certificado de discapacidad, que vos lo ves y decís, esto no sé, es una lotería, porque son números, punto, números, punto. Bueno, todo eso lo vamos a aprender a leer y a entender, porque tiene que ver también, bueno, primero para que ustedes puedan tener esa herramienta para la vida y para sus alumnos y alumnas con discapacidad, pero también porque eso hace a poder entender la complejidad, ¿no? de cómo se clasifica la discapacidad y este concepto de funcionamiento, que es muy importante, porque lo que nos importa es eso, ¿no? Está ahí, en cómo funciona esa persona, cómo poder lograr mejorar su funcionamiento en la sociedad, ¿sí? ¿De qué me sirve clasificar o ponerle un rótulo a una persona? Sí, en realidad lo que me sirve es, bueno, tiene esto, ok, bueno, ¿y cómo funciona esa persona en esta sociedad? ¿Y cómo mejoro ese funcionamiento con el objetivo de la autonomía, de la independencia, ahí aparecen los derechos, ¿no? Del ejercicio de los derechos, de que esa persona pueda tener derecho a la educación, del derecho al trabajo, el derecho al ocio, el derecho a la recreación, el derecho a poder votar este fin de semana. Bueno, ¿cómo va a votar esta persona? Bueno, aparecen ahí un montón de cuestiones que todo esto nos tiene que servir eso, para enfocarnos en el ejercicio de los derechos y en otra cosa fundamental que dice la Convención, que es la autonomía, la vida independiente, la libertad, el derecho a ser sujeto de derechos y, ¿no? y tener una vida independiente y libre como tenemos todos y todas las que no tenemos discapacidad, digamos, ¿no? O por lo menos tenemos igualdad, por lo menos tenemos, nadie nos va a impedir por no tener una discapacidad que vayamos a una escuela, vayamos a un trabajo, ¿no? Vamos a tener más o menos posibilidades por nuestras situaciones sociales y demás, pero no va a ser un motivo, ¿no? Las personas con discapacidad cargan con ese impedimento por toda esta historia que venimos viendo de qué se hacía con las personas con discapacidad, se las mataba, se las dejaba afuera, bueno, se las intentaba curar. Hoy estamos en este paradigma, que es el modelo social, el modelo socioecológico, que lo que intenta es, bueno, lograr que la plena inclusión de las personas en la vida social y política, la vida independiente, la participación, ¿sí? La vida digna. Bueno, para lograr todo eso, bueno, son un poco estas herramientas que nos dan la posibilidad de la clasificación, digamos, de la discapacidad, para poder tener más información y poder enfocar hacia ahí, digamos, ¿no? Todo este detalle que tienen hoy los certificados de discapacidad, antes, y esto cambió hace muy poco, hace 10 años, el certificado de discapacidad decía síndrome de Down y nada más. Si la persona iba a tener acompañante o no, y por cuánto tiempo era válido el certificado de discapacidad, no sé si lo han visto uno, pero solo tenía el diagnóstico, y después no decía nada más, decía validez por 10 años, con acompañante sí, no, listo, y firmado, y ya está, solo tenía el diagnóstico. Esto cambió hace muy poco, menos de 10 años, y bueno, ahora se clasifica con todo
toda esta estructura que, como les decía al principio, lo establece la Organización Mundial de la Salud, es algo que baja desde organismos internacionales, y que un poco nos tienen que dar esa información para algo, ¿no? Todo ese nivel de detalle tiene este objetivo, ¿no? De poder garantizar y enfocar los apoyos y los ajustes hacia la vida independiente, hacia la vida digna, hacia la plena participación y al pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Ese siempre tiene que ser el horizonte y el norte de todas nuestras intervenciones con las personas con discapacidad, ¿sí? Pero bueno, sobre todo esto después le voy a dejar un video que lo vuelve a explicar, así lo vuelven a ver un poco con más de tiempo. Después también nos habla este texto, hay un texto que le está subido en el Drive que se llama Comprender la discapacidad. Es un texto de un manual de la Organización Mundial de la Salud, es solo el capítulo 1, que habla específicamente sobre esto que les estoy hablando yo ahora. Y bueno, es como un poco empezar es un texto que van a tener que leer, para después poder entrarnos a todo lo que tiene que ver con la CIF, con la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, y todo lo que tiene que ver con el análisis de los certificados de discapacidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna quiere decir algo? Bueno, es un texto cortito, el comprender la discapacidad, así que se los dejo ahí para que lo lean. Bueno, no sé si alguna quiere comentar algo o decir algo, si no, les voy a dejar. ¿Habían escuchado hablar algo en alguna otra materia de esto? De la CIF, del funcionamiento, o esto de la OMS, no. No, profe. No, Bien. profe. Bien. Bueno. No, lo del certificado único lo vimos, o sea, no lo vimos. Cuando hicimos el PPI el año pasado en currículum, no sé si se acuerda, que hicimos juntas, en un Sí, momento lo sacamos. nos pedía así, no sabíamos qué era, así que le preguntamos a la profe qué era. Y nos dijo que era esto, el certificado único de discapacidad, pero sacamos un número, inventamos un número, vimos que había unos carnés porque los buscamos en internet, pero nunca supimos cuál era el significado. Bien. Bueno, ustedes, en realidad, el certificado de discapacidad lo que habilita es a que la persona, bueno, hay toda ahora una movida para cambiarle el nombre, para que se llame certificado de accesibilidad, porque en realidad certificar la discapacidad lo que le permite a la persona es quedar amparada, decir, bueno, esta persona tiene discapacidad, bueno, ok, tiene todos los derechos que le corresponden por ser una persona con discapacidad, ¿no? Lo de la convención, pero que en Argentina es la 22431, que es la ley de discapacidad. Y entonces esa persona, al tener un certificado de discapacidad, tiene básicamente dos cosas: la cobertura de la ley de discapacidad y la 24.901, que es la ley de prestaciones por discapacidad, que es la que establece el 100% de la cobertura de todos los tratamientos, todo lo que necesita esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente el CUD, el certificado único de discapacidad, si se dice CUD, es eso, ¿no? Es lo que permite es que la persona tenga acceso al amparo de esas dos leyes fundamentales y, por supuesto, la convención, que como decía antes, bueno, si yo tengo algún problema y hago un recurso a amparo, el juez me va a decir, bueno, que esta persona, como tiene discapacidad, tiene todos los derechos de la convención, entonces se le tiene que cubrir el audífono, el 100% del tratamiento de lo que sea, y bueno, lo que sea que solicite. Sí, pero son dos leyes, la 22.431 y la 24.901. Que el certificado lo que hace es eso, digamos, tiene ese sentido. Y el acceso a otros recursos, como por ejemplo, bueno, la asignación por hijo con discapacidad o la pensión por discapacidad. Bueno, igual para la pensión no es requisito el CUD, se hace otro certificado médico
de incapacidad laboral, no es requisito el CUT para la pensión, pero bueno, digamos, con el certificado lo que hace es, esa persona tiene como acceso a todos los derechos que establece la ley de discapacidad. Por ejemplo, el libre tránsito y estacionamiento es un derecho que establece la ley de discapacidad. La gratuidad para los para los espectáculos públicos. Vieron que las personas, si van con un certificado de discapacidad, entran gratis al cine, a los museos, a los zoológicos, digamos, bueno, tienen libre acceso también en los transportes, en el transporte público, en larga distancia también. Bueno, todos esos son derechos que la persona puede acceder en tanto tiene ese certificado, ¿sí? Entonces, bueno, es importante la gestión de ese trámite porque es como una posibilidad de acceder a un montón de otros, es como lo que le permite a la persona acceder a sus derechos, ¿sí? Por eso hay como una movida para que se llame certificado de accesibilidad, porque en realidad es lo que es, ¿no? Y sacarle el rótulo de discapacidad y que sea un certificado para la accesibilidad a los derechos, ¿no? Pero bueno, digamos, es importante todo esto porque, bueno, tiene que ver, como les digo, en el marco del ejercicio de los derechos, ¿no? Y de reconocer los derechos. Pero bueno, muchas veces el riesgo de esto también es caer en que sea, bueno, una cosa estigmatizadora, ¿no? Porque, bueno, en esta sociedad la discapacidad todavía tiene esa carga, entonces, bueno, muchas veces tener un certificado, muchas personas se resisten a hacerlo porque implica, bueno, implica como, bueno, quedar como en ese lugar que socialmente es menospreciado. Entonces, bueno, es un poco lo que hay que revertir también, ¿no? Bueno, que tener una discapacidad sea, nada, un trámite más que una persona tiene que hacer para acceder a sus derechos, pero no implica que sea ni más ni menos que cualquier otro sujeto, ¿no? Eso nos remite obviamente a los modelos anteriores, ¿no? Pero bueno, hay toda esta carga también, ¿no? Social todavía. Así que bueno, ya son 8:30 y no quiero hacerlo más largo para ustedes. Pero bueno, dos cosas. Bueno, después subo este video, les dejo subido en la clase de hoy otro videíto que es unos 20 o 30 minutos que les explico sobre este texto y un poco retomo algunos conceptos sobre lo de la Organización Mundial de la Salud. Vayan terminando los trabajos de la convención, así no se atrasan, y les dejo entonces subido todo esto de la Organización Mundial de la Salud, y como tarea también vayan buscando un certificado de discapacidad, porque en las próximas clases vamos a empezar a trabajar para analizar eso, ¿sí? Yo les recomendé la otra vez, por esto de lo que traía Ailén el movimiento Vida Independiente, que vean la serie, la película Campamento Extraordinario, no sé si la pudieron ver, si alguien la No, vio. es que lo había en el video, usted lo había Ah, dicho, pero no dijo el nombre, no se le les dije el había ido nombre. en ese momento y no, Ah, después les busco, dijo. se llama Campamento Extraordinario, está en Netflix. Bueno, si no tienen Netflix, capaz que en alguna plataforma gratuita se encuentra, se llama Campamento Extraordinario, y es un documental sobre la movida de los 70, del movimiento de vida independiente que sucedió en Estados Unidos, pero bueno, todo eso surge de una experiencia que era un campamento hippie al que iban personas con discapacidad, pibes y pibas con discapacidad, y un poco empezaban a vivir esto, ¿no? De la vida libre, ¿no? Ser lejos de su familia, lejos de todo este estigma, y cómo entre ellos empiezan a vivir su sexualidad, su libertad. Y bueno, es un documental que tiene imágenes de archivo de toda esa época, y cómo a partir de eso también empieza toda una movida por los derechos. De hecho, hay hay un documental sobre toda una manifestación, y en un momento toman un edificio ahí en Estados Unidos y se meten están como no sé cuántos días viviendo adentro de un edificio tomado para reclamar por sus derechos. Bueno, es un poco toda esa movida
también esto, para entender lo histórico, ¿no? Y cómo la convención termina tomando esto que fue de los 70, pero es muy interesante y está buenísima, es muy emocionante, véanla si pueden, para un poco también como entender también toda esta cuestión. Y una serie que les recomiendo, ya que estamos de recomendaciones de películas, yo la empecé a ver una serie que se llama Special, está en Netflix también. Es un pibe con discapacidad, con parálisis cerebral, y es gay. Entonces, bueno, empecé a verla, son 2 temporadas, yo empecé a ver la primera, pero me la habían recontra recomendado. Así que bueno, también como les paso el dato de Special porque está buena, y también esta cuestión de empezar a pensar la diversidad, la discapacidad, también atravesado por la sexualidad, ¿no? Que es también otro tema que estaría bueno, en alguna clase lo vamos a trabajar, todo el tema de ESI y la perspectiva de discapacidad, que también es un tema que está bueno que ustedes eh, empiecen a ver y a manejar, bueno, de cómo laburamos ESI y qué lugar hay, ¿no? Para las personas con discapacidad en la vida de su sexualidad, para los pibes, las niñas con discapacidad. Bueno, hay toda también una movida en relación a esto, ¿no? A la discapacidad y a la diversidad sexual, la diversidad de género, y un poco la serie muestra esto, ¿no? Un pibe que sale del closet, digamos, que vive su sexualidad, atravesado por todo lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Esta doble carga, y está buena. Y tengo otras películas, pero bueno, después les voy a sugerir otras. Hay una que está buenísima, que es 37 segundos, no sé si la vieron, sigan anotando, les paso todos los datos. 37 segundos es bellísima también, de una chica con discapacidad, es coreana, creo, china, muy linda, hermosa película, eso también se las recomiendo. Pero bueno, porque son cuestiones que también muestran un poco todo este tránsito, y aparte desde una perspectiva piola de la persona con discapacidad, porque son protagonistas de las películas, porque muestra también muy crudamente todo, bueno, la cuestión social, los prejuicios, ¿no? Las discriminaciones, pero bueno, con una perspectiva también muy, muy interesante desde cómo lo viven las personas, y también ayudan como a ponerse, ¿no? En ese lugar, a cuestionarse miradas que tenemos en relación a las personas con discapacidad, y bueno, siempre el lenguaje del cine es muy lindo también para reflexionar sobre esas cuestiones. A veces te abre más la cabeza que leer un texto de 20 páginas, ver una peli, te deja como pensando un montón de cosas, así que van mis recomendaciones para que vean. Así que bueno, chicas, les subo todo esto a la plataforma y bueno, y la seguimos por ahí, ¿sí? Dale, profe, buenísimo. Ok, profe. Bueno, nos vemos, chicas. Juega Sí, Argentina, así que vamos al partido. Sí.